Muy buenas tardes a todos los televidentes de este Poder de la Salud. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes las principales noticias del sector salud de República Dominicana y de igual manera unos invitados espectaculares que tenemos para el día de hoy. Pero antes que nada, déjenme saludar al presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia, el doctor López, quien también es el co-host de este programa, Su Espacio. Doctor López. Doctor Cambiaso. Nos atraparon fuera de cámara y los camarógrafos no tan fáciles. A mí uno me pidió una receta un ching antes de entrar y yo vine y me senté, no le di la receta y dijo, mira, yo lo agarro en el aire. Y mira, rápido. Nos agarraron fuera de base. Señores, buenas tardes a El Poder de la Salud, su programa de salud de la República Dominicana y en el extranjero. Todos los dominicanos cada vez se presenta la popularidad y aumenta el rating a nivel de varios estados de Estados Unidos y Europa, quienes nos están televisando, y definitivamente El Poder de la Salud pues ha venido posicionándose como uno de los programas de salud más vistos a nivel de República Dominicana y el mundo, doctor Cambiaso. Eso es debido a la conducción de don Luisín Mejía, quien ha sido el ideólogo de estos modelos digamos que de programas centralizados y orientados a tópicos específicos, los cuales pues se hacen de interés a nivel nacional y a nivel mundial, doctor. Bueno, yo creo que también es importante mencionar la visibilidad, el espacio y el apoyo que se ha recibido de parte de lo que es el canal de Teleradio América. O sea que un fuerte agradecimiento también a esta sinergia que ha permitido que este programa aumente su espacio, inclusive incluyéndolo a través de televisión live, digital y digital. Sí. Definitivamente eso también, y el mismo formato de poder ser un programa interactivo, de poder estar siempre cerca de la gente. Pero, doctor, sin más preámbulo, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las principales noticias del sector salud dominicano? Vemos una alta incidencia por ahí de enfermedades respiratorias, pero antes de eso, cuénteme, doctor. Vamos a hablar un poquito de las noticias más relevantes en el sector salud en República Dominicana. Noticias importantes, como usted comenta, de inicio hay un aumento de las enfermedades respiratorias a nivel del territorio nacional. Este incremento, por supuesto, tiene una relación muy cercana con lo que tiene que ver con todos estos procesos del cambio climático, y de hecho hay ya reuniones a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud pues está creando un foro para estudiar todos estos procesos climáticos que hacen que cambie tanto los procesos de enfermedades, y vamos a empezar a ver como las enfermedades respiratorias, que son las que más frecuentes vamos a encontrar, pues van a encontrar enfermedades respiratorias que son características de cierta etapa del año, cómo comienzan a aparecer en otras etapas, que es algo que tiene que ver directamente con el cambio climático. Y vamos a ver también cómo enfermedades respiratorias que se presentaban de manera individual van a empezar a aparecer de manera combinada, como se ha escuchado mucho en estos días de un brote de dengue, pero también de influenza y de COVID. Y es muy interesante cómo la climatología está muy relacionada con estos procesos de enfermedades. No, sin lugar a dudas, el cambio climático juega un rol fundamental en las enfermedades respiratorias, no solo, como mencionas, en las que son de etiología viral, o inclusive en las que pueden ser de etiología bacteriana, sino también en las que están vinculadas a la contaminación ambiental, a las oleadas de calor, entre otros. Por eso cada vez también juega un rol más importante lo que es conservar y cuidar la calidad del aire en los entornos no solamente corporativos, sino también e inclusive hospitalarios. Definitivamente, partiendo de la perspectiva internacional, este no es un problema solo que vemos en República Dominicana, es un problema que estamos viendo en todo el mundo, que hemos visto que se ha acentuado de forma importante en toda Latinoamérica, y vemos al Ministerio de Salud Pública haciendo una ardua labor con los organismos internacionales, específicamente con la Organización Panamericana de la Salud, en lo que son las campañas de prevención en cuanto al dengue. Es sumamente importante, en primer lugar, que no permitan que agua estancada permanezca por mucho tiempo para que se fomente el criadero de mosquitos. En segundo lugar, también, ante signos de fiebre, dolor de cabeza o dolor articular, acudir de manera rápida y temprana al médico para así poder también hacer las pruebas de laboratorio del lugar.
También es interesante que dentro de las estrategias que se valoren estén temas vinculados también a la vacunación. Vemos ahora mismo también en cuanto a enfermedades respiratorias que sí hay un aumento de lo que es COVID-19, sin embargo no hemos visto un gran aumento en lo que es su letalidad, en las hospitalizaciones en este tenor. Sí hemos visto con pacientes con influenza, sobre todo en los grupos de riesgo, pacientes que son hipertensos, diabéticos, personas en edades extremas, llámese muy jovencitos o adultos mayores que tienen que tener un cuidado especial. Y además son enfermedades que se manejan de manera diferente. Cuando tenemos un paciente con influenza, luego de una evaluación médica podemos determinar si ese paciente es candidato o no a utilizar antivirales, como es el caso de Tamiflu, entre otros. Y ya con el COVID-19, con la experiencia que tenemos también, más bien brindamos un manejo lo que es sintomatológico. Pero lo importante de esto es la medicina preventiva. Tomar las precauciones del lugar y ante cualquier síntoma acudir de manera proactiva al médico. Salud Pública tiene una campaña donde están realizando de manera gratuita pruebas de antígenos en la mañana en la misma sede del Ministerio de Salud Pública desde horas de la mañana. O sea que definitivamente hay acceso a hacerse estas pruebas, pero lo importante es, si tiene síntomas gripales, póngase su mascarilla. Eso es de suma importancia, ya aprendimos esa lección durante la pandemia. Y de igual forma, notifique y visite su personal médico, pero también notifique a su empleador para evitar los contagios masivos. Doctor. Claro, mira, y es importante comentar en ese tenor con el tema climático, ya que estamos tratando el tema, y como es un programa que lo ven en toda América, Estados Unidos, algunos estados ya han presentado y convocado alertas sobre el cambio climático y el calor que está arropando algunos estados de Estados Unidos, y envían una serie de recomendaciones que es bueno pues que como aquí hay muchas personas televisando a nivel de Estados Unidos, es que tengan pendiente. Importante como se habló también con las enfermedades respiratorias, que si son límite de edad, o sea niños o adultos mayores ya de edad avanzada, tener cuidado con el tema del calor. Si los niños lo llevan en cochecito, tratar de no exponerlo mucho al calor, sacarlo del cochecito cada cierto tiempo para que no se deshidraten y tengan algún tipo de golpe de calor. Las personas de edad avanzada, mantenerse a la sombra, ventiladas, tratar de no mantenerse en espacios pues cerrados. Buscar, si no tienen ningún tipo de climatización, ir a los centros comerciales donde sean climatizados y haya un ambiente adecuado. Definitivamente pues tratar de mantenerse en ese ambiente y no exponerse tanto al calor. La hidratación, el agua, que tanto hemos aquí hablado, es importante hidratarse bien, tomar suficiente agua y mantenerse alerta a las informaciones que va emitiendo en la noticia el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, de Estados Unidos, y los estados correspondientes donde esa ola de calor está avasallando y está impactando de manera directa a la población. Doctor López, creo que es importante mandarle un saludo desde el Poder de la Salud a Pedro Ángel Martínez, quien es editor en jefe de lo que es Resumen de Salud. Pedro Ángel tuvo una situación de salud producto, ¿verdad?, de un accidente de tránsito y ha estado en proceso de recuperación. Aquí podemos ver en la página web de Resumen de Salud las principales noticias, donde podemos ver que el Servicio Nacional de Salud está fortaleciendo lo que tiene que ver con servicios quirúrgicos. También podemos ver toda la parte del fortalecimiento de lo que son los quirófanos y de los equipos médicos vinculados a tratamientos oncológicos o vinculados a lo que tiene que ver con el cáncer. También cómo se está promoviendo mejorar lo que son los hábitos, no solo alimenticios, sino también el ejercicio, pero también evitar los hábitos tóxicos como el consumo excesivo de alcohol, el tabaco o el uso de drogas, entre otros, con diferentes campañas. Inclusive la ADAT, de la mano de lo que es el Ministerio de Salud Pública, tiene una campaña en este tenor. También vimos como una de las noticias importantes a mencionar la fusión que realiza Amadita con Farmacias Carol en miras de ampliar su portafolio y su gama de laboratorios clínicos a nivel nacional. También dentro de las noticias del sector vemos como la agenda médica se va consolidando y se va fortaleciendo. Vemos que las distintas sociedades médicas especializadas han tenido una agenda bastante activa en estas últimas semanas y creo que también
algo importante, muy relacionado también con el sector salud, es cómo esto impacta al segmento MICE o al segmento de conferencias y congresos. Señores, el sector salud tiene un efecto muy importante a nivel nacional, no solamente impulsando lo que es el turismo médico, pero también lo que son las conferencias a nivel local e internacional. Cada vez más nos posicionamos como un centro para convenciones, lo que es una noticia maravillosa para el país, porque sin lugar a dudas, no solo el fuerte impacto que tiene la transferencia de conocimientos y de nuevas tecnologías para el país, pero también se atraen nuevos inversores o potenciales inversores para que continúen desarrollando proyectos en nuestro país que creen empleos. Hay unas cuantas noticias pendientes también que queríamos comentar. Antes que nada, lamentar mucho la ida de tiempo del doctor Lora Perelló, quien en vida fungía como director del Servicio Nacional de Salud Norcentral, que bueno, le correspondía toda la parte del norte y centro de la isla. Lamentamos su pérdida. No, hizo una gran labor. Una labor, o sea, encomiable. Un médico también muy querido, un médico se caracterizó también por su calidad universitario de larga data, quien deja un gran espacio vacío para todos nosotros. A su familia pues le deseamos nuestro más sincero pésamo del poder de la salud. Y también comentar que en ese tenor, en el día de ayer se designó el nuevo director del Servicio Nacional de Salud Norcentral, el doctor Bernardo Hilario, quien fungía como director del Hospital José María Cabral Ibáez y pasa a ser designado por el servicio como el director Cibao Norcentral del Servicio Nacional de Salud. Muchas felicidades al doctor Bernardo Hilario. Lo conocemos desde los tiempos universitarios, sabemos que es una persona íntegra, seria y que va a hacer una labor encomiable. Bueno, doctor López, yo creo que otra noticia importante del sector salud es que nuevos centros también de salud comienzan a abrir sus puertas, como es en el caso de Santo Domingo Este, que el 1 de julio abre sus puertas Médico Express, que básicamente es un moderno centro ambulatorio que va a brindar a esta zona tecnología de vanguardia, resonancia magnética de 1.5 con inteligencia artificial, tomografía de 128 cortes. De igual forma, nuevos tratamientos de medicina mínimamente invasiva, tratamientos de medicina preventiva, medicina personalizada, departamento internacional, y de igual forma también más de 20 consultorios médicos, una moderna área de urgencias de adultos y pediatría bajo estándares internacionales, y también con sólidas alianzas estratégicas locales e internacionales. En primer lugar, con su laboratorio clínico con Amadita, con su fuerte unidad de oftalmología de la mano del Instituto España Cabral, y de igual forma también con alianzas con Barnett Clinic en España y con alianzas con diversos centros a nivel de Centroamérica y del Caribe, porque en República Dominicana se viene fortaleciendo lo que es el turismo de salud y comenzamos a brindar segundas opiniones remotas a distintas islas del Caribe, y eso es una importante noticia porque habla de la internacionalización de la medicina dominicana. El turismo de salud, como saben, estamos hablando de un mercado que alrededor del mundo mueve más de 100.000 millones de dólares, el 2.5% de los viajes por avión, y de igual forma República Dominicana el año pasado vio cerca de 300.000 pacientes internacionales, de los cuales una gran proporción fueron por tratamientos odontológicos, por tratamientos vinculados a procedimientos de cirugía plástica, pero también por tratamientos ambulatorios como chequeos médicos ejecutivos, procedimientos para perder peso, cirugía robótica, tratamientos vinculados a oftalmología, entre otros rubros, lo que es una gran noticia, una fuente de creación de nuevos empleos, de transferencia de tecnología, de intercambio de conocimientos, y es también un espaldarazo a que los dominicanos podemos enaltecer la bandera, no solamente en el ámbito deportivo, a propósito, ¿verdad?, este logro que ha hecho Al Horford con la victoria de los Boston Celtics como campeones del mundo en la NBA, sino también que nuestros médicos, que se encuentran muy bien posicionados en distintas partes del mundo, a veces gozando de tener el acceso a estas grandes tecnologías, que en nuestro país comencemos a tener acceso a ellas, nos va a permitir aún fortalecer más nuestra medicina, en primer lugar para todos los dominicanos, pero también para aquellos turistas que nos visitan. Sí, definitivamente tenemos una gran oferta en materia de salud, la cual cada vez va incrementándose. Y es muy interesante el hecho de que en el sector salud pues ya se encuentren opciones desde el punto de vista de oferta en salud que, bueno, nos ofrecen una amalgama de posibilidades especializadas y de alta tecnología. El turismo de salud
pues ha ido posicionando a la República Dominicana como uno de los destinos de turismo de salud más codiciados de Latinoamérica y las Antillas, y la infraestructura y los recursos humanos pues vienen a dar ese espaldarazo y esa respuesta a esas necesidades que hemos visto que se han ido presentando con el devenir de los años y la demanda de servicios de salud a nivel internacional. Pero es un tema bastante interesante. De hecho, estuvimos en el programa, creo que pasado o antepasado, tuvimos aquí al doctor Mauro Canario. Doctor Mauro Canario fue rector de la UAS, de la Escuela de Medicina, decano, perdón, de la Escuela de Medicina de la UAS, y manejó también lo que fue el Consejo Nacional de Residencias Médicas hace un tiempo, y estuvimos hablando sobre los recursos humanos, porque hemos visto cómo ha habido una demanda incrementada en materia de recursos humanos en salud por la gran cantidad de centros que han ido aperturándose, y estuvimos hablando sobre cómo se le podría dar respuesta a esa necesidad en recursos humanos, y pensamos en una estrategia a desarrollar en base a eso, y que se hiciera un levantamiento real de los profesionales de la salud que tenemos en las diferentes áreas, no solamente la parte médica como tal, la parte solamente asistencial médica, sino también el personal de apoyo médico, enfermería, paramédicos, imagenólogos, que a veces son más difíciles de conseguir que el mismo profesional médico. Bueno, te tengo una buena noticia. Y eso hay que irse preparando para eso, porque cada vez van a ir necesitándose cada vez más personal en ese sentido. Bueno, por primera vez ahora el Ministerio de Salud Pública está finalizando un levantamiento precisamente de los recursos humanos en las diferentes zonas del país en materia de medicina, tanto general como especializada, para saber dónde tiene que hacer más esfuerzo también en formar especialistas en las diferentes áreas de la República Dominicana, pero también el personal que mencionas, que es lo que tiene que ver con enfermería y el personal técnico. Nosotros en nuestra experiencia hemos realizado una alianza estratégica ahora, como sabes bien, con la Fundación Santa Fe de Bogotá en Colombia, que son líderes en enfermería, en formación de personal técnico, y queremos ampliar ese tipo de alianzas porque para poder fortalecer el primer nivel de atención y que haya una real implementación de la atención primaria, es fundamental también contar con médicos familiares, pero también con personal técnico y enfermeras que estén debidamente capacitadas. Pero esto es una estrategia compleja, porque también hay que hacer atractivo para personas con capacidades optar por estos programas técnicos y estos programas de enfermería. En algún momento tienen que ser también mejores pagos, tienen que tener oportunidades también en los organigramas de las instituciones de posicionarse también a niveles jerárquicos superiores, y escalar, entre otras cosas, por lo que definitivamente requiere no solo voluntad política, sino un esfuerzo público-privado, local e internacional, para elevar la calidad de la medicina dominicana, que es imposible hacerlo si no se incluye dentro de esta estrategia fortalecer el personal técnico y el personal de enfermería. Vemos que muchos países que son exitosos y pioneros en este sentido han desarrollado programas vinculados a captar talento internacional, visas especiales para personas que tienen ciertas capacidades que se necesitan en el país. Una transferencia de conocimiento en ese sentido, y que se cree una estructura de seguridad desde el punto de vista de mejoras en cuestión de su desempeño y sobre todo de su trayectoria como profesional. Porque es difícil tú ofrecerle alguna oferta académica a alguien y que esa oferta académica en realidad no vaya a tener un futuro interesante o que no vaya a ser atractiva porque tal vez no pueda devengar algún salario interesante en ese sentido. Y eso hemos visto cómo ha ido pues disminuyendo el interés de muchos profesionales o de muchas personas o estudiantes que, bueno, tienen como opción algún área o sector de la salud y que por el tema tal vez de que no es tan interesante en materia remunerativa y en materia de escalar en posicionamiento y en desarrollar su profesión, pues deciden optar por otro tipo de formación o de crecimiento pues desde el punto de vista profesional, que es algo que en su momento debe crearse ese ecosistema en el cual se hizo el levantamiento. Necesitamos X cantidad de profesionales del área de la salud, vamos a pagarle bien por eso. Bueno, yo creo que hay que desarrollar una estrategia que esté bien. Ese estudio tiene como 5 años, yo espero que ya se acabe, porque tenía como 5 años haciéndose y todavía no lo habían terminado. No, pero está bastante avanzado ya, está la voluntad política, me consta, de terminarlo, pero también el sector privado tiene que involucrarse de lleno en una estrategia muy puntual y muy sencilla.
y es la siguiente, o sea, desarrollemos capacidades, pero seamos los centros privados también los primeros en contratar a aquellas personas que se forman y que tienen ese nivel adicional. Entonces, lo interesante es, a través de las mismas universidades, desarrollar alianzas, vuelvo y reitero, públicas, privadas, locales e internacionales, pero aquellas personas que cuenten ya con esta formación y que sean esos mejores estudiantes a nivel de enfermería y técnicos, brindarle empleos con mejores oportunidades. Tenemos que desarrollar un encadenamiento que sea práctico, porque si es solo en cuanto a teoría y no hay una mejor posibilidad de crecer, es difícil que realmente se logre ese incentivo y sea sostenible y se marque una diferencia en ese tenor. Pero bueno, cuéntanos un poquito de los invitados que tenemos. Hoy tenemos dos tremendas invitadas y muy relacionadas con lo que hay actualmente en materia de salud. Una de las grandes, digamos que, herencias que nos dejó la pandemia son los problemas mentales, los trastornos de la conducta, y vemos como la prensa todos los días, pues ya uno ni siquiera le da ganas de encender la televisión, porque más que noticia parece una película de misterio, donde un hermano mata al otro, donde no hay tolerancia porque te choque el vehículo, te clava un cuchillo, y una serie de actos violentos que cada vez lo vemos más presente en la población después de la pandemia. Y el día de hoy pues tenemos una facultativa en el área de la conducta humana, que es la doctora Yudelka Tronilo, quien es psiquiatra, que nos va a hablar un poquito sobre los trastornos psiquiátricos que hemos visto en el país, que se han disparado esos trastornos psiquiátricos después de la pandemia. Y tenemos también la presencia de la doctora Giselle Guzmán, quien es nefróloga, internista, quien también nos va a abordar el tema de los trastornos a nivel del riñón y lo importante que es para nosotros pues tener estas dos profesionales en el día de hoy en el poder de la salud. Así que es importante que ustedes no se muevan de ese televisor para escuchar a estas dos facultativas que tienen un conocimiento amplio y vasto de temas tan importantes como son la salud mental, y sin mencionar lo que son los trastornos a nivel de riñón, que cada vez más se están presentando en nuestro país por ciertos factores relacionados a dieta y a estilos de vida. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos en breve. Bueno, señores, este es el poder de la salud, del poder de la tarde, y ya iniciando nuestra primera entrevista tenemos a la doctora Giselle Guzmán, nefróloga, internista, especialista en diálisis de alta complejidad y trasplante renal. Doctora, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Doctora, pero usted es muy joven. Ay, la cremita ayudan. No, yo no soy tan joven en realidad. Me sorprendió con todo ese currículum, y usted está ni una canita ni nada. ¿Usted cree? No se ha acercado bien, pero sí están las canas. Doctor López, yo tampoco tengo canas, por lo menos la pollina. No, pero es que... Doctora, háblanos un poquito sobre la nefrología para el público que nos está escuchando y viendo por la televisión. ¿Qué hace la nefrología? ¿De qué se encarga? Sí, qué buena forma de comenzar esta parte de lo que sería nefrología, medicina preventiva y salud renal, porque un desconocimiento que se tiene en la población general, o una confusión, es, bueno, primero, ¿qué es eso de un nefrólogo? ¿Es lo mismo el nefrólogo que el urólogo? Es algo que la gente se confunde mucho. Y un nefrólogo básicamente es un especialista, un médico de atención integral en lo que respecta a la salud renal. Es decir, es un médico que se dedica a ver todas las entidades, todas las enfermedades que afectan el riñón, que tienen una base en el riñón, como un grupo de enfermedades que se llaman glomerulopatías, pero también se encarga de lo que hacen las enfermedades sistémicas en el riñón. Ejemplo típico, la diabetes. Todas las secuelas que tiene la diabetes en el riñón, pues la vemos nosotros los nefrólogos. Entonces, es por esta razón que nos encargamos de pues crear estrategias para la prevención de estas diferentes tipos de enfermedades sistémicas sobre su afectación en lo que sería el riñón. Doctora,
En primer lugar, para poner el público en contexto, ¿cuál es la formación que conlleva un nefrólogo? Mucha gente quizás no sabe que primero hay que ser médico general, luego hay que hacer una pasantía, luego hay que hacer una especialidad que dura tanto tiempo, en tu caso las subespecialidades, etcétera. Háblanos un poquito de todo ese esfuerzo que conlleva subespecializarse en tu campo. Sí, lo primero es que mínimo, vamos a decir que una carrera de medicina te dura entre 5 años y medio, 6 aproximadamente, dependiendo de dónde te gradúes. Eso es lo primerito. Si decides hacer una rotación internacional, ya sabes que vas a sumar tiempo. Si decides hacer pasantía aquí en el país, y para ejercer la medicina es necesario esta parte, 1 año. Luego de eso, entonces viene como prerequisito la parte de medicina interna. Hasta hace unos años, medicina interna en nuestro país duraba 4 años, ahora dura 3 años. Le sumamos a que en este país nefrología dura 3 años. En otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, puede durar 2 años dependiendo del programa. En México dura 3 años. Entonces, sumémosle tiempo. Y si se quiere el médico pues subespecializar un poquito más, pues lo mínimo sería un alta médica de 1 año. O sea que estamos hablando de 15 años, porque La mitad. 6 años de medicina, 1 año de pasantía, 3 o 4 de medicina interna, 3 años de nefrología, más 1 año de una subespecialización. Yo me atrevería a decir que yo tengo 31 años y la mitad de mi vida yo me la he pasado en esto. O sea que sí, en definitiva es un proceso bastante tedioso, pero obviamente todo con fin de ayudar a las personas y reducir la tasa de algunas enfermedades como la enfermedad renal crónica. Doctor, Mira, es importante, Héctor, quise hacer esta salvedad porque en este país vemos mucho como los primos o cualquier persona, sin pasar esos 15 años de entrenamiento, son quienes dan los consejos y te mandan a comprar cosas y hacer cosas. Entonces, señores, no es que el médico sea más inteligente. hay muchos mitos con relación a los riñones. Es un periodo de formación que es muy complejo, que hay que respetar. Por eso en el programa hacemos tanto hincapié de que los médicos tienen que ser miembros de su colegio médico dominicano, miembros de su sociedad especializada, de que se atienden en un centro que esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública y por profesionales que estén debidamente avalados. Esto es fundamental porque surgen intrusos, personas que no tienen una especialidad y que están brindando servicios de salud en ese sentido. Y la única manera que podemos hacer para defender eso es, primero, que el mismo paciente se cerciore de que ese personal cuente con la debida competencia. Doctora, háblame un poquito de la prevención a nivel renal. Y vamos a empezar hablando un poco de la alimentación. ¿Tiene alguna influencia lo que yo como, lo que yo ingiero con los problemas en el riñón? Mira, por supuesto que sí. Hay ciertos alimentos que tienen la capacidad de aumentar la presión dentro del riñón. ¿Cómo así? La presión dentro del riñón. Te explico el ejemplo típico que yo siempre le hago a mis pacientes. Imagínate que tú tengas un colador y ese colador tú tomas una manguera con mucha presión de agua. Todo el tiempo estás con esa manguera con mucha presión de agua. ¿Qué va a pasar en este interín? Obviamente las rendijas de ese colador se van a dañar. Entonces, si se dañan las rendijas de ese colador, pues se van a perder sustancias de mayor tamaño. No te vas a poder colar un juguito de tamarindo porque se te va a ir la mitad de la pulpa. Pues lo mismo pasa con el riñón. Alimentos como los que están muy altos, graduados con una cantidad muy alta de sal, por ejemplo, o con una cantidad muy alta de proteínas, pueden incidir en el aumento de la presión intrarrenal. Y a la larga, una presión intrarrenal aumentada puede degenerar en la pérdida de sustancias de mayor tamaño, como lo son las proteínas, que son marcadores pronósticos en el caso del desarrollo de enfermedad renal crónica. Por eso es tan importante nosotros hacer este tipo de puntualizaciones independientemente de el individuo sea sano o ya tenga una enfermedad. Entonces, por ejemplo, la sal, que siempre hablan mucho de la sal, ¿es buena o mala para el riñón? Como te decía, en el caso de la sal en exceso
porque la vida es un balance, la sal en exceso puede condicionar a la larga dañar el riñón, porque aumenta la presión de forma constante sobre el mismo. La carne. La carne, como te digo, no es que sea mala, es necesaria. Hay vitaminas, hay nutrientes que por supuesto que son indispensables, vitamina B12 por hacer la acotación de una de ellas, pero cuando tu dieta está basada solamente en proteínas, cuando no tienes una proporción adecuada de carbohidratos, porque sí son necesarios, son la principal o la fuente más rápida de energía, pero cuando no hay una proporción entre los diferentes alimentos, las diferentes calidades de alimentos o composiciones, diría yo, por supuesto que este desbalance genera enfermedades, y una de esas enfermedades obviamente es enfermedad renal. ¿Y el alcohol? El alcohol también hay que gradarlo. La incidencia sobre la incidencia sobre el riñón no es tanta como otras cosas, como el tabaco. Mira, y otro punto importante, ya tenemos sal, tenemos carne, tenemos alcohol, ahí están los barbecues completos. O sea que podemos hacer barbecue, lo único que tenemos que invitar a mucha gente para que no comamos. Para repartir bien las porciones. Bueno, ya podemos hacer barbecue y no vamos a tener problemas en los riñones. No, pero antes de concluir, Héctor, con ese tema tan importante que tocas, es peligroso ir a los gimnasios, porque veo que también esas proteínas de los gimnasios son, es importante tener ciertas precauciones, ¿verdad? Al utilizarla, todo en exceso hace daño. O no son peligrosas. Me ha tocado ver por consulta pacientes que usan de manera excesiva proteínas, o que usan de forma indiscriminada también esteroides. Entonces, cuéntenos un poquito del peligro de utilizar esteroides y proteínas, sí, etcétera. Sí, por supuesto. Me ha pasado, sobre todo en el último año, que ha sido sumamente frecuente la presencia de individuos jóvenes en la consulta que te llegan con creatinina 1.4, 1.5, y obviamente hay que hacer un abordaje renal completo. ¿Y cuál ha sido para mí el factor común entre esos pacientes jóvenes, sanos, que se ejercitan? Bueno, que están excediendo la ingesta de lo que serían suplementos proteicos. O sea, yo no digo que sean malos. Tal y como usted mencionó, las cosas es cuestión de un balance y la asesoría de la persona adecuada. Entonces, los suplementos hay que regular quién los indica y la dosis, la cantidad que se indican, porque sí, cuando se usan de forma indiscriminada y por mucho tiempo, el paciente puede generar en una enfermedad renal. Entonces, ahí sí hay que tener muchísima cautela. Vamos a pedirle al señor director, bueno, que ha puesto aquí la imagen de un riñón, que por favor la vuelva a colocar, en miras de que la doctora puede explicarle al público en sentido general cuáles son los diferentes partes del riñón, para que la población entienda. Perfecto. Nos vamos a ir de lo poco a lo mucho. Y ahí no se ve lo poco, lo microscópico, pero los riñoncitos se encuentran conformados por unas unidades estructurales que se llaman nefronas. Tiene una parte de esa nefrona que filtra, tiene otra parte de esa nefrona que se encarga de absorber nutrientes y de botar lo que no es necesario. O sea que es como un filtro el riñón. Es un filtro básicamente, pero un filtro que hace muchísimas cosas, y más adelante les voy a explicar estas funciones. Entonces, se supone se tengan, dependiendo del peso, del momento del nacimiento del individuo, 1 millón aproximadamente de nefronas. ¿Qué pasa? Nefrona con la que tú naces, probablemente te mueras con menos, pero nunca con más de la que naces. ¿Por qué? Porque hay hasta las 33 semanas hay una cantidad exacta de nefronas que se forman, y por eso hay que cuidar tanto el riñón. Porque no es como el hígado, que se te va un pedacito y puede tener la capacidad de regenerarse. El riñón no es así. Entonces el riñón puede crecer un poquito, pero nunca generar nuevas nefronas. Bueno, señores, la doctora Giselle Guzmán, nefróloga, aquí en El Poder de la Salud. Hagan sus llamadas, vean el teléfono ahí al pie de la televisión, vean sus llamadas, que tienen consulta gratis. La doctora cobra caro la consulta, está en unos centros donde se cobra caro, aprovechenla.
hagan sus llamadas. Aquí tengo yo por WhatsApp unas preguntas. Pero que nos doctora. cuente la doctora. Si hay un paciente que quiere localizarla, ¿dónde llama? ¿Dónde puede hacer una consulta con usted? Perfecto, perfecto. Bueno, fíjate, yo trabajo en un lugar que se llama IDA Healthcare. Prácticamente todas las mañanas me tendrán por allá. En las tardes, exceptuando los martes, me encuentro en un lugar que se llama Sendoe. Y pues los viernes tempranito, muy tempranito, y los martes en la tarde, le dedico un tiempecito a lo que fue parte de mi lugar de formación, que es Sedimat. Entonces, en esos 3 lugares me pueden encontrar. Doctora, mira, aquí por WhatsApp me están preguntando, me comentan que toman mucha agua y le han dicho que por tomar mucha agua ponen el riñón a trabajar mucho y que se puede dañar. ¿Mito o realidad? Lo que hay que ver la cantidad, ese mucho, hay que ver qué tanto es. Habría No, pero lo usual es 8 vasos de agua al día. Porque, bueno, generalmente lo que uno hace es que calcula el peso del paciente en kilogramos, generalmente lo multiplica por 35, ahí le da un estimado de lo que sería la cantidad de agua estipulada. Yo siempre hago ese cálculo cuando el paciente va a mi consulta, los pesos, pero también el paciente hay que individualizarlo. No es lo mismo un paciente que tenga, por ejemplo, problemas en el corazón, no le voy a decir tómese 2 litros de agua o 2.5 litros de agua. No va a ser lo mismo un paciente que tenga, por ejemplo, piedras en sus riñones, que yo le voy a decir, mira, toma alrededor de 3 litros de agua en el día. Entonces, lo que entraría cuando en un problema sería pasar, por ejemplo, de los 4 litros, que esto puede degenerar en otras alteraciones de electrolitos, por ejemplo el sodio, que puede bajar incluso de forma abrupta por esta alta ingesta de agua. Tenemos una llamada en línea. Buenas tardes. Su pregunta. Buenas tardes. Su pregunta. Está en línea, baja el Baja televisor. el televisor y escúchenos por el teléfono. Sí. Buenas tardes. Su pregunta. Buenas tardes. Su pregunta. ¿Cómo fue? Está en el aire, haga su pregunta. Le escuchamos. Sí, la pregunta es a la doctora. Un ejemplo, a mí me dijeron que yo tenía un riñón más pequeño que otro. ¿Qué significa eso? Ok. Lo primero que hay que estar pendiente es que los riñones te pueden medir, dependiendo de tu peso y de tu tamaño, de 9 a 12 centímetros. Entonces, hay que ver qué tan grande es un riñón en relación a otro. Si la diferencia de tamaño es de más de 1 centímetro entre un riñón y otro, entonces hay que investigar si le está llegando suficiente sangre a ese riñón que está más chico, o si hay algún proceso obstructivo como una piedrecita por ahí que esté tapando y que esté impidiendo que este riñón esté al 100%. Entonces, en el caso suyo, insisto, hay que ver qué tan diferente es el tamaño de un riñón de otro, si implica más de 1 centímetro, y de ser así, entonces tomar las medidas del lugar para investigar las patologías que le he comentado. Doctor, el ejercicio, ¿es bueno para riñón, es malo? Por supuesto que sí, por supuesto que bueno. es muy bueno, y concordamos con los cardiólogos que lo ideal es que el individuo haga al menos a la semana 150 minutos de ejercicio de moderada a alta intensidad, si es que así lo tolera, siempre y cuando el nefrólogo que se respeta, el nefrólogo te va a mandar a tomar agua, siempre y cuando tú tomes la cantidad de agua adecuada, porque las pérdidas de agua con el calor y de tienen que ser repuestas, y eso obviamente es a través de una buena hidratación. Mire, doctora, y entonces en materia ya para el público, la población, que yo sé que es una pregunta que puede interesar mucho, ¿qué signos o síntomas o cuál sería una voz de alerta para quienes nos escuchan y nos ven en la televisión y en la radio, para pensar que debe visitar un nefrólogo? Ok, fíjate, lamentablemente la enfermedad renal crónica no da síntomas hasta que muchas veces es muy tarde. Ay, Dios mío. Es más,
De todos los pacientes que son diagnosticados con enfermedad renal en el mundo, un 20% nunca se llega a saber por qué fue que hizo esa enfermedad, porque ha llegado muy tarde para el diagnóstico. Entonces sí hay cositas que te pueden decir, mira, las cosas pueden no andar bien al 100%. Típico de cuando tú orinas, ver que hay espuma en la orina, eso puede ser un dato de que hay proteínas en la orina, presencia de sangre en la orina también es un factor. Hay pacientes que cuando están botando muchas proteínas por la orina pueden llegar a hincharse. Un paciente típico que tiene también que ser investigado por un nefrólogo, no solamente por un cardiólogo, es un paciente que tenga una hipertensión de muy difícil control, un paciente agregando ahí que tenga piedras en sus riñones y que eso que la forme de forma recurrente. Son todos datitos de que, fíjate, hay que asistir a un nefrólogo. Hay signos o síntomas o diagnósticos que me obligan a asistir a un nefrólogo y estos son algunos. Doctor, yo soy hipertenso o diabético, no tengo problema en el riñón, pero ¿debo visitar al nefrólogo en alguna etapa de mi chequeo preventivo? Estamos hablando de prevención renal. ¿O no? Simplemente espero a que me refiera a mi médico de cabecera. Explícame qué yo podría básicamente tener como un protocolo para que quien nos ve en la televisión diga, bueno, yo soy hipertenso, diabético, debo checarme el riñón cada 3 meses, cada 6 meses, anual, no sé. ¿Qué me dices de eso? Fíjate. Por ejemplo, tomemos la diabetes como ejemplo. En todo el mundo hay unas pruebas de detección temprana que se deben hacer, que ya están establecidas por las sociedades, ya sea de endocrinología, por una organización que se llama USPSTF, que se encarga de detección de enfermedades de forma temprana. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la diabetes, hay screening que se tienen que hacer desde el momento en que el paciente es diagnosticado con diabetes. Una cosa súper simple, como un examen de orina que tenga la medición específicamente de albúmina y creatinina en orina. Desde el momento del diagnóstico, un paciente diabético tipo 2 debe hacerse ese test. Entonces, lo ideal sería que su médico de atención primaria, su médico internista o médico familiar, que ya está, que debe estar enterado de que eso se debe hacer, se lo haga desde el momento de pues el diagnóstico, por ejemplo, de una diabetes tipo 2. Y si encuentra datos de albúmina en orina, entonces referirlo, por supuesto, a un nefrólogo. Entonces, donde voy es, sí o sí, los médicos de atención primaria tienen que estar listos para realizar estas pruebas de screening o de detección primaria. Okay. Doctora, es importante también, que es otra pregunta que me han hecho aquí, veo me están escribiendo por WhatsApp con eso. ¿En qué consiste una consulta normal de nefrología? O sea, cuando va un paciente a nefrología, ¿cuáles son el ABC? O sea, del chequeo médico, de qué estudios, de qué análisis hay que hacerle a ese paciente, etcétera. Pero antes de responderme esa pregunta, nos vamos a ir con una llamada en línea, porque su pregunta, por favor, está en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, está en línea, haga su pregunta. Está en el aire, baje su televisor y escúchenos por el teléfono. Sí, buena. Su pregunta. Buena. Buenas sí, tardes, buena. su Quiero hacer pregunta. una pregunta a la doctora. Soy una persona de 55 años y me hiede mucho la orina. Ok. Entonces, en el paso por paso que hay que checar desde cuándo huele mal la orina, si eso se acompaña de otros síntomas, una orina turbia, si pica, si arde, si duele cuando orina. Entonces, ¿qué yo haría en mi consulta regular? Le haría un cultivo de orina, eso es lo primerito, para, bueno, un examen de orina, claro, un cultivo para checar, bueno, ¿hay algún dato de infección? Y si es así, pues tratarla de forma correcta. Primero cultivo, nunca medicarse antes, ¿ok? De acuerdo. Y en ese sentido, o sea que ya sabe, es importante que visite su nefrólogo
y que dentro de esas pruebas importantes están el examen de orina, el cultivo de orina. También hay pruebas en sangre que le ayudan a saber cómo se encuentra la función de su riñón, como son la urea y la creatinina. También en sangre el hemograma es un examen que es sencillo y rápido y nos ayuda a detectar si hay procesos infecciosos activos. Pero el cultivo, como dice la doctora, es de especial importancia, porque si uno comienza antibióticos y no es el antibiótico indicado, a veces luego hace el cultivo y el cultivo no denota cuál es la bacteria que está causando la infección. Por eso el orden de los factores aquí sí es importante. Doctora, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste una consulta normal? ¿Cuáles son los principales estudios que se hacen para chequear el riñón? Claro. Fíjese, lo primero que yo creo que una característica de todos los nefrólogos es que hablamos mucho. Entonces, prepara el paciente que vaya a una consulta de nefrología, prepárese que va a durar un rato conversando, porque se va a hacer un chequeo desde lo que sería su historia médica completa, medicamentos que utiliza, tomando en cuenta que hay algunos que pueden poner más al riñón en el riesgo, como ciertos analgésicos antiinflamatorios, historia médica familiar. Eso es vital recolectarlo, porque algunas enfermedades renales tienen un componente genético súper importante. Obviamente una revisión por sistema completa, examen físico completo, y en cuanto a las analíticas, imágenes a realizar, va a depender mucho de, obviamente, de lo que padezca el paciente de base, pero cosas básicas, un examen de orina, un panel metabólico y, si es necesario, también una imagen de sus riñones para checar el aspecto de los riñones o si hay algún problema estructural asociado. Doctora, tenemos otra llamada en línea. Por favor, se encuentra en línea, puede hacer su pregunta. Buenas tardes, se cayó la llamada. Doctora, me preguntan aquí por WhatsApp que si los gorditos sufren de los riñones. Mira, sí pueden sufrir más de los riñones por muchas cosas, porque así la obesidad se relaciona con otras patologías como la diabetes, como la hipertensión, pero también se ha visto que como factor de riesgo independiente, la obesidad es un factor para desarrollar enfermedad renal. ¿Qué pasa? Si yo hago una biopsia, si yo tomo una muestrecita de riñón de un paciente gordito, voy a checar, voy a ver que hay cambios estructurales del riñón asociados a la obesidad. Entonces, también hay algunas enfermedades glomerulares, unas inflamaciones del riñón que se asocian a obesidad, como una que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, sí, el gordito tiene más predisposición de hacer enfermedad renal. El flaquito no. Bueno, sí, tiene, dependiendo, todos podemos, lamentablemente, pero el gordito tiene más. Doctora, de manera resumida y práctica, como en formato de bullets, díganos 5 recomendaciones para que el público general pueda cuidar de sus riñones. Háblenos de cuáles son las complicaciones más frecuentes también a nivel de los riñones y cualquier consejo que le quiera dar al público. Claro, si yo fuese a hacer 5 tópicos de cosas que debe hacer el paciente para prevenir enfermedad renal, la dieta, sobre todo una dieta con una cantidad moderada de proteínas y una limitación en la ingesta de sal. La hidratación adecuada, por supuesto que sí es un factor. No automedicarse. Ya ustedes vieron todo lo que lleva a un nefrólogo para ser nefrólogo, entonces es por algo. El paciente no debe automedicarse porque hay medicamentos que dañan el riñón. Obviamente también el ejercicio es un factor vital en este proceso, y diría yo que evitar condiciones como el tabaquismo, que aumentan hasta 5 veces la posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. Pero es lo mismo, por ejemplo, fumarse un cigarrillo que fumarse un puro. Sigue siendo fumar, sigue esto implicando una reacción inflamatoria, porque se regeneran unas sustancias que se llaman radicales libres que dañan el riñón. Entonces yo prefiero dar la recomendación de, aunque sea de hobby, de no hacerlo, porque sí tiene un efecto a largo plazo. Y por igual el vapeo. Y me imagino que la juca y todos esos tipos de, ¿verdad?, que son tan nocivos. Correcto. Y pues en lo que me preguntaba de pues cuáles son lo que lleva a un paciente generalmente a la consulta de nefrología, aunque ustedes no lo crean, la causa más frecuente es dolor lumbar, y el 90% de esos dolores lumbares no tienen nada que ver con el riñón, pero qué bueno que van, porque uno aprovecha ya esa medicina preventiva. Pero lo que más me lleva a un paciente realmente por enfermedad es por enfermedad renal diabética. Tenemos una última pregunta que no nos puede quedar, es ¿en qué es la diálisis y cuándo un paciente se tiene que dializar y cuándo un paciente hay que hacerle un trasplante de riñón?
Ok. La diálisis, dependiendo del tipo, puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. Es un tipo de reemplazo renal, o sea, es un proceso a través del cual, dependiendo del método, ya sea peritoneal o hemodiálisis, se eliminan los tóxicos y o el líquido excedente, porque básicamente se adopta esa función que el riñón no puede hacer de destoxificar y de eliminar líquidos. Entonces se puede hacer por diferentes métodos, o a través de una fístula o catéter que saca una cantidad de sangre por unidad de tiempo, pasa por un filtro, se limpia y luego retorna al paciente, o a través de un catéter a nivel del abdomen, donde entra una cantidad de líquido, de una sustancia específica que tiene la capacidad de arrastre de toxinas. Entonces, ¿cuándo comenzar a valorar la posibilidad de algún tipo de terapia renal sustitutiva? Bueno, dependiendo del estadio de enfermedad renal, pero lo que se recomienda es que se comience a hablar con el paciente de futuro si tiene una tasa de función renal menor a un 30%. No es que se va a iniciar ningún tipo de diálisis, sino que se le va a comenzar a educar al paciente sobre lo que puede pasar en los próximos años. ¿Okay? Bueno, de acuerdo. Señores, ya no hay tiempo para más en este segmento. Quedaron muchas preguntas interesantes. Vamos a tener que comprometer a la doctora aquí en el aire para que vuelva a otra entrevista en El Poder de la Salud, y agradeciéndole pues a la doctora Giselle Guzmán, nefróloga, internista, especialista en diálisis de alta complejidad y trasplante renal, su presencia aquí. Doctora, muchísimas gracias y le esperamos en otro programa del Poder de la Salud. Vamos a unos comerciales, no se muevan, que vamos a hablar de salud mental en otra entrevista súper interesante. Vamos a cumplir con unos cortes comerciales y en breve volvemos. Bueno, señores, nos encontramos en el segundo segmento de entrevista del Poder de la Salud. Y en la tarde de hoy, pues, vamos a pasar de los problemas renales, doctor Cambiaso, a los problemas de salud mental, que tanto han afectado después de la pandemia, no solamente a República Dominicana, sino a la población mundial. Y tenemos, pues, a la doctora Yudelka Tronilo, psiquiatra, quien nos acompaña el día de hoy en el segundo bloque de entrevistas. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer para mí estar en este espacio. Hablen un poquito de su trayectoria como psiquiatra. Cuéntenos un poquito de su experiencia, cómo usted ve en su experiencia que ha ido evolucionando antes y después de la pandemia los problemas a nivel mental. Bueno, una pregunta muy interesante. Realmente yo soy de la camada joven de psiquiatras, muy orgullosa. Tú sabes que el boom de salud mental pues se da en el 2020, posterior a la pandemia del COVID-19. Ahí es que tenemos pues esa apertura de la población, porque antes de hablar de salud mental era hablar de un tabú, era hablar de un secreto de familia. Hay que llevarlo al psiquiatra, y eso eran consultas clandestinas. De repente viene esta pandemia y pues todo el mundo está hablando de salud mental. Incluso nosotros llamamos a las enfermedades de salud mental la pospandemia, o sea, después del COVID-19 estamos en la segunda pandemia, que son las enfermedades mentales. Entonces yo me gradué 2021, justamente saliendo, y te puedo decir que no he parado de trabajar. Ha sido una psiquiatra pandémica. Sí, una psiquiatra pandémica, literalmente hemos tenido que hacer frente pues a esta segunda pandemia, y ha sido muy grato porque la experiencia quizás que nos comentaban nuestros profesores, yo recuerdo que nos decían: mis hijos, ustedes tienen que tener paciencia, ir a sentarse en su consultorio, aunque no tengan pacientes, ustedes se llevan su librito y se quedan leyendo, tienen que darle calor a ese consultorio. Pero yo no viví eso. Yo recuerdo que el primer día que abrí mi consultorio privado tenía una paciente esperándome fuera, y así fueron llegando y llegando, y yo incluso anhelaba ese momento que yo decía: Dios mío, tengo que revisar un poquito la literatura, porque de la teoría a la práctica es mucha la diferencia. Pero no me dieron chance los pacientes, tenía que llegar a la casa a hacer esa pequeña revisión. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo una psiquiatra divide su trabajo profesional y no llega a su casa y manilla al marido y a los hijos? Cuéntenos de eso. No, mira, realmente la mujer tiene muchos roles, múltiples roles, y
ser profesional de salud mental, no solamente psiquiatra, sino también los psicólogos, te da mucha carga emocional. Entonces, inmediatamente tú sales de ese consultorio, tú quieres dejar a la psiquiatra fuera de la casa. A mí me da pena con mi esposo que anda por ahí, porque a veces él muy emocionado, cuéntame de tu día, cómo te fue, me comienza a comentar cosas de su día y yo le digo, ay mi amor, de verdad, yo necesito silencio, o sea, yo necesito como paz y tranquilidad, porque la carga de tú recibir tantas noticias negativas, tantos escenarios negativos, hace que tu mente lo que quiera es relajarte, paz, tranquilidad. Entonces inmediatamente yo me quito esa bata, entonces me convierto en Yudelka esposa, Yudelka mamá, y dejo a esa psiquiatra fuera de nuestro hogar, pese a que otros dirían lo contrario. Pero mira, eso es de gran importancia, sí, porque en primer lugar, el hecho de la empatía, el hecho de que no se pierda que el paciente a uno realmente le importe, eso es lo que hace realmente un médico diferente de un gran médico. No son los elementos solo técnicos, es ponerse en el zapato del paciente para realmente identificarse con generalmente cualquier problema de salud, y más en la esfera mental, tiene un impacto en la vida biopsicosocial y en el entorno de lo que son los pacientes. Entonces, en ese sentido, también ha habido un estereotipo de que anteriormente el que iba al psiquiatra, como bien mencionas, era una persona que tenía un trastorno muy fuerte, pero hoy día, desde el punto de vista preventivo, es lo ideal poder acudir al psiquiatra. Y hoy día hay temas familiares y temas de diversos tipos, hasta situaciones de negocios, que un psiquiatra puede ser una gran mano amiga para evitar conflictos entre socios, entre otras cosas. O sea que háblanos un poquito de cómo ha evolucionado desde el punto de vista preventivo la psiquiatría en el país, si contamos con los elementos diagnósticos de pruebas. ¿Cómo trabaja un psiquiatra? ¿Solo, de la mano del neurólogo, de la mano de otros especialistas? Mira, en cuanto a la evolución de la psiquiatría, cabe destacar que la psiquiatría es la ciencia médica más joven. Entonces, siendo la más joven, pues todavía tenemos muchos desafíos, muchos retos. Lamentablemente, no contamos con tantas herramientas como, por ejemplo, los cardiólogos, que ponen un mapa e inmediatamente saben cuándo el paciente le está haciendo picos hipertensivos. Nosotros, nuestra mayor fuente clínica, pues es el saber cómo está el paciente y que él te lo diga. O sea, es muy subjetivo a veces. Ahora, hay que decir que las enfermedades mentales no tienen una sola causa, o sea, es un acúmulo de varios factores. Entonces tenemos los factores genéticos, lo que tú mencionabas. Si en mi familia yo sé que ya mi abuela sufría de depresión, cónchale, pues yo tengo una venita de la depresión. Como decíamos, el negro detrás de la oreja, así mismo el trastorno mental detrás de la oreja. Entonces lo ideal es que yo cumpla 25 años, adulto, joven, pues que ya yo vaya a una consulta de psiquiatría y diga, mira, en mi familia hay trastornos mentales, vamos a ver qué otros factores añadidos yo tengo para saber si soy propenso y cómo lo puedo evitar. Entonces tenemos los factores biológicos, o sea, los que son individuales de cada ser humano, porque Yudelka y Héctor son genéticamente diferentes. Entonces, de repente, Héctor tiene hipertensión, Yudelka sufre de la tiroides. Ambas enfermedades son propensas a hacer que tú detones en una enfermedad mental si tienes el gen de base, ¿de acuerdo? Y entonces, pues venimos con los factores socioculturales, eso que tú mencionabas, los temas económicos. Dime tú, vivir en esta ciudad de Santo Domingo es un factor para tú desarrollar una enfermedad mental, porque inmediatamente tú sales de tu casa, solamente de pensar al tráfico que te tienes que enfrentar, entonces es un detonante, es un estresor. Y el estrés, ojo, hay un estrés que es bueno. Ahora, el estrés constante y de manera crónica es muy malo para la salud, y entonces hace que esas enfermedades mentales pues detonen como una chispita que tú le das pues a un galón de gasolina, por así decirlo. Doctora, la pandemia, ¿cómo la pandemia hizo que se produjeran todos estos trastornos mentales pospandémicos? ¿Hay una relación en realidad o es simplemente pura casualidad? No, no es pura casualidad. Fíjate lo siguiente, ¿cuáles factores pues inciden en un trastorno mental o en el desarrollo? Y uno de los principales factores es los cambios sociales bruscos. Entonces,
¿qué es lo último que vivió a nivel mundial el ser humano como un cambio social brusco? La pandemia. O sea, de repente estábamos todos encerrados. Entonces, los seres humanos somos entes sociales. El estar encerrados, mucha gente se quedó solo, sin tener nadie con quien hablar. Nuestro hablar era a través de pantallas. El tú enfrentar tantas muertes al mismo tiempo, la incertidumbre de tú no saber si esta enfermedad iba a acabar, si se iba a encontrar una vacuna, cómo le íbamos a dar frente a que no podíamos ni siquiera de un país a otro movilizarnos. Mucha gente se quedó fuera de su país, lejos de su familia. Entonces, ese cambio social efectivamente hizo que las personas que tenían un trastorno mental de base, pues hicieran crisis. Y los que estaban ahí resilientes, guardaditos, por así decirlo, pues que detonaran en un trastorno mental. Y posterior a eso, entonces, pues se hace conciencia de que efectivamente el tema de trastornos mentales no es algo que tenemos que tener engavetado, no es algo que tenemos que mandar a... Vayan donde la doctora Yudel Catronilo, y cuando llegan a mi consultorio, pero ella es psiquiatra. ¿Cómo? Pero me refirió a un psiquiatra. Ya no es así. O sea, ya ir al psiquiatra se está normalizando. Y de verdad que vivir este tiempo, pues, de gran placer para mí. Porque te digo que las historias de nuestros maestros eran todo lo contrario. Con relación a esos procesos conductuales, y bueno, no sé si estará bien dicho, higiene mental. O salud mental, ¿verdad? Salud mental. Salud mental o prevención. Eso de higiene mental. está como antiguo, eso. Digo yo, o sea... Eso era cuando yo estaba como residente. Es un decir, ¿no? Estado de bienestar, en este caso. Estado de bienestar. En materia ya a nivel de la población, ¿qué sería básicamente medidas desde el punto de vista de recomendación como profesional para evitar esos procesos que pueden desencadenar algún trastorno importante mental, ya sea, no sé, depresión, ya sea un trastorno obsesivo compulsivo, ya sea algún proceso más profundo? No sé qué otra podríamos mencionar, pero ¿qué recomendaría usted una persona normal para qué tipo de actividades puede hacer de manera cotidiana para evitar o por lo menos tener, me gusta la palabra, ustedes digan que no, es higiene mental? El estado de bienestar o la salud mental se salvaguarda básicamente con mantener buena alimentación, buen descanso. Señores, el que tú identifiques la cantidad de horas en el que tu cerebro está reparado. Pueden ser para mí 5, para ti pueden ser 12 y para ti pueden ser 8. O sea, no tenemos, el parámetro es 8 horas, pero eso varía en cada individuo. Pero tú identificar que yo necesito 5 horas para yo levantarme reparada es vital, porque un cerebro que no descansa es un cerebro que al otro día amanece en alerta. Yo le digo a los pacientes, usted amanece disparado, y cuando usted amanece en alerta y disparado, usted amanece listo para dos cosas: o para salir corriendo o para pelear. Ustedes fuera del aire hablaban ahorita de que ahora vemos una sociedad que está agresiva, tanta violencia, tantos casos tristes que vemos en la noticia, y es producto de ese estado de alerta. Inmediatamente tú estás en un estado de alerta, dispuesto a pelear. A ti te dan un choquecito por atrás en el carro, tú portas un arma de fuego, inmediatamente tú vas a salir y a utilizar tu arma de fuego. Y por eso tenemos tantas fatalidades, pero no son producto de enfermedades mentales, son del estado de estrés y alerta. Entonces, si tenemos buen descanso, buena alimentación y nos ejercitamos, podemos asegurar un estilo de vida saludable desde el punto de vista de salud mental. Y obviamente saber que hay otras comorbilidades tipo enfermedades tiroides, enfermedades hormonales, enfermedades neurológicas, enfermedades cardíacas que me pueden detonar trastornos mentales añadidos. Es decir, una enfermedad de base puede hacer que yo detone una depresión. Por ejemplo, los pacientes, usted mencionaba que si trabajamos con otras especialidades tipo neurología, paciente que hace un accidente cerebrovascular está muy propenso a desarrollar un trastorno mental tipo depresivo o tipo ansioso. El paciente cardiológico
es un paciente que eventualmente va a ser un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, sí, trabajamos con otras especialidades médicas, por eso somos médicos. Y dentro de la consulta de psiquiatría, en tu primera consulta de psiquiatría, una de las primeras cosas que hay que hacer es un escrutinio a nivel de analíticas, a ver si todos tus órganos están funcionando adecuadamente. Porque yo he tenido muchos pacientes, que tiene una ansiedad, que tiene una depresión, y de repente, no, mira, es la tiroides que la tiene afectada. Y eso es lo que me está dando ese estado de alerta. Medicamos tiroides, medicamos ansiedad, e inmediatamente el paciente pues baja esa sintomatología. Bueno, la tecnología ha jugado un rol importantísimo, Héctor. Hoy día vemos como, por ejemplo, las resonancias magnéticas que pueden ser guiadas por no solo inteligencia artificial, sino espectroscopía, entre otros, todo ese equilibrio que debe de haber, o sea, dinámico de los neurotransmisores, entre otros, también juegan un papel de gran importancia en lo que es la parte diagnóstica, pero inclusive también las profesiones, o sea, hay personas que están sometidas a mucho estrés por la naturaleza de sus funciones. Entonces, es de suma importancia también, dentro del escrutinio profesional o de salud ocupacional de las empresas, tomar en consideración esto, para evitar precisamente de que hayan ambientes laborales no solamente que sean tóxicos, sino que personas con situaciones de salud mental estén tomando decisiones importantes. Entonces, la salud ocupacional también debe de auxiliarse de manera importante de lo que es la salud mental. Y quiero saber desde su perspectiva en nuestro país, ¿entiende de que hay un camino por recorrer en ese sentido? ¿Qué cosas e innovaciones se requieren que sean prácticas y que nos ayuden también a desenvolvernos en ambientes que sean más saludables? Bueno, mira, este tipo de espacios donde se hace psicoeducación hay que seguirlos abriendo. Sí, se le ha dado apertura, pero a veces tenemos la sensación de que hablar de salud mental se habla más de moda que de prevención realmente. ¿Cómo así? Asimismo, muchas personas están hablando de su estado de salud mental en el lado negativo, pero ha habido una tendencia tan fuerte que a veces tenemos la sensación de que es más una moda que hablar de realmente prevención. O sea, ahora mismo estamos hablando de prevención, pero hay muchos espacios en los que se prestan para hablar de la moda, de que tengo un trastorno, del auge que ha tenido, y no realmente de lo que se puede hacer con un paciente de psiquiatría actualmente. O se sobrediagnostican también a veces condiciones, porque personas que sí tienen una capacitación inicial para hacer un referimiento oportuno, en vez de dirigir el paciente de forma óptima, hacen el diagnóstico, etiquetan al paciente y a veces no le permiten a ese paciente no solo no tener una segunda opinión, sino recibir la atención por un profesional de salud, médico, con una formación en psiquiatría. Entonces, lo mismo que pasa con estos coaches, ¿verdad? Que todo es fantástico, es bueno, o entrenadores de gimnasio, ¿verdad? Que yo veo que sucede también con el caso de la salud mental. Entonces, es sumamente importante ver cómo se logra un equilibrio entre psicólogos, que hay muchos que son muy buenos, debidamente entrenados, pero también que trabajen de la mano, ¿verdad? De psiquiatras, y al mismo tiempo también profesionales de otras índoles que están incursionando en salud mental. Sí, sí, es así. Señores, estamos desde el Poder de la Salud con la doctora Yudelka Tronilo, psiquiatra. Señores, hagan sus llamadas. No tiene que ser consulta directamente para usted. Ustedes pueden también hablar de un vecino que tengan al lado, un amigo que tiene algún problema, y le podemos asesorar. Hagan sus llamadas, que los teléfonos están abiertos para todos ustedes. Doctora. Pero deja que conteste la pregunta. Sí, verdad, excúseme. Tú me preguntabas de los estudios que tenemos actualmente. Mira, ahí sí te voy a decir que lamentablemente nuestro país se ha quedado un poquito rezagado, pero entre los estudios más eficaces que tenemos para diagnóstico está la
resonancia magnética con espectroscopía de cráneo. Siempre se lo presento de la siguiente manera a los pacientes. No me va a hablar de serotonina o de dopamina, que son pues los neurotransmisores, las sustancias que me dicen que pudiera haber un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión, pero me va a hablar de aquellas sustancias que hacen que esa serotonina fluya de la manera adecuada. Entonces la espectroscopía nos da un panorama de qué tan crónico es este cuadro, y entonces si hablamos de una cronicidad tenemos que hablar de qué tanto tiempo tenemos que durar en un tratamiento de psiquiatría, que es otro tema tabú. O sea, hablar de tratamiento de psiquiatría hace 5 años atrás era hablar de que los pacientes iban a estar zombies, que los pacientes iban a estar durmiendo. Actualmente no. O sea, actualmente tenemos un paciente de psiquiatría que está insertado en su rol. Si trabaja, trabajando. Si estudia, estudiando. Los fármacos en psiquiatría actualmente son totalmente seguros y no corren ningún tipo de riesgo para la vida ni para que usted esté fuera de su ambiente laboral o fuera de su ambiente familiar. Obvio, como todo fármaco, todos los fármacos, hasta un acetaminofén tiene efectos secundarios, pero los efectos secundarios manejados en una dosis adecuada y con un profesional de salud que esté capacitado, pues se pueden mitigar. Doctora, ¿el deber dinero trae problemas mentales? Es un estresor, es un estresor. ¿Un desencadenante? Bastante frecuente. El tener varias esposas. ¿Y por qué tener varias esposas? Para que la población sepa bien cuáles son los las esposas, son musulmanes. En este país es ilegal la poligamia. O sea, tú tienes 2 esposas y vas preso. En este país es ilegal. Por eso me refiero. Entonces imagínate, si ustedes ya está sonando el teléfono. Míralo ahí. Desde que comenzamos a hablar de los temas interesantes. Pero ven acá, mantener una contenta es difícil. Todo está complicado. Todo está complicado, ¿verdad? Sí, y que una no se dé cuenta de la otra, creo que lo complica aún más. Es un estrés crónico que se va a vivir. Yo no estoy de acuerdo con eso, con esas cosas que plantea el doctor. Vamos a escuchar la llamada. Buenas tardes. No, se cayó la llamada. Lo intimidaste. No, porque es que no estoy de acuerdo con esas cosas que tú planteas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Baja el televisor. Hello, buenas. Su pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Les escuchamos, está en el aire. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Haga su pregunta. Sí, gracias. Quisiera que la doctora nos edifique un poco sobre lo que es la distimia, con lo que fui diagnosticado hace un tiempo. Perfecto. De acuerdo. Escuche por la televisión. Gracias por su llamada. Muy interesante. La distimia es un tipo de trastorno depresivo. Fíjese, los trastornos del estado de ánimo se dividen en 2 grandes grupos: los trastornos depresivos y los trastornos bipolares. Entonces, cuando vamos a los trastornos depresivos encontramos la distimia. Es básicamente un tipo de depresión en el cual el paciente va acumulando esa sintomatología a lo largo de los años. Es decir, podemos hablar entre 2 a 3 años, y no es de inicio brusco, es decir, usted no hace una crisis brusca, sino que usted va normalizando cierta sintomatología, tipo, bueno, yo antes jugaba basquetbol con mis amigos y de repente pues el basquetbol comienza a dejarme de interesar, y usted dura semanas, meses, y es una actividad que antes le causaba mucho placer, pero que de repente le dejó de interesar, ya no le causa placer. Usted es una persona que le gustaba mucho su chicharroncito y se iba siempre a la esquina del chicharrón a comprar todos los viernes ese chicharroncito, y era una persona que disfrutaba mucho comer, y de repente usted comienza a notar que su apetito gradualmente comienza a bajar, usted comienza a bajar de peso, y en un año de repente usted se ve con 30 libras menos sin hacer ningún tipo de esfuerzo, simplemente usted siente una sensación de que la comida no le pasa.
comienza a ver que de repente estar en grupos sociales, usted lo disfrutaba, ir a su iglesia, ir a clubes, ir a grupos de deportes, salir con su familia, y de repente todas esas actividades pues no le dan ningún tipo de placer, le dan una sensación de igual, de que si lo hago bien y si no lo hago también, prefiere estar encerrado en su casa, y de repente de ser un papá involucrado con sus hijos, que cada vez que llegaba del trabajo era jugar con sus hijos, hacer la tarea, pues es un papá que llega, se tranca en su habitación y se pone frente a una televisión, pero ni siquiera la televisión le está llamando la atención. Entonces gradualmente vemos ese cambio de comportamiento y vemos ese cambio de funcionalidad que no se hace de un momento a otro, no se hace en 2 semanas como generalmente sucede en el trastorno depresivo mayor. Muy Bueno, interesante. padre, usted no tiene signo Yo creo que alguno no tengo signo de depresión, una barriguita de la vez. Yo no me siento deprimido. Y ese la verdad entusiasmo que no. por el chicharrón, yo veo que se mantiene. Yo íntegro. eso no lo negocio, no lo mantiene. negocio, no. Doctora, yo he visto que ha cambiado mucho el método de abordaje a nivel público de lo que es los pacientes con salud mental, y ya no veo como que esos centros donde los pacientes se internaban, duraban meses ahí. ¿Qué ha pasado con esos pacientes ahora? ¿Qué hacen con ellos? Si ya veo que la mayoría de los centros de salud mental los han convertido en hospitales generales. Correctamente. Bueno, y los hospitales generales y la clínica no tienen alas Y de no- atención no de salud tienen mental. áreas de Entonces, atención de salud ¿cómo se mental? está O sea, manejando esos pacientes? ¿Dónde usted interna a sus pacientes, por ejemplo? Mira, en el país contamos con pocos centros privados Siempre están llenos. y contamos con unidades de intervención en crisis en el país en hospitales públicos. Entonces, sí, los hospitales generales tienen unidades de intervención en crisis. Por ejemplo, yo trabajo en el hospital de Engombe, ahí tenemos una unidad, 2 camas, es pequeña. Hospital Salvador Bienvenido Gautier, que es mi escuela, el Hospital Moscoso Puello, el Hospital Calventi tiene una unidad de intervención en crisis. Pero a nivel privado. A nivel privado contamos con el centro Renova, ese es el centro que tenemos pues privado muy confiable, y tenemos la unidad de la clínica Gómez Patiño también. ¿Dónde está ubicado el Renove? Renova está en Los Prados, es Ay, un sí, centro, en Los Prados, yo lo he visto, sí. de la doctora Marcela Musa. Exacto, la doctora Musa. Correcto. Entonces, fíjese lo siguiente, el tema de manicomio, que era pues el antiguo 28, ese sistema de salud dentro de lo que es la psiquiatría era lo que mantenía ese estigma de que el paciente de salud mental había que recluirlo porque no era un paciente funcional. Gracias al doctor Ángel Almanzar, que en su momento pues asumió la gerencia de salud mental, y a partir de ahí entonces comienza una descentralización de los servicios de salud mental, y es donde se comienzan a abrir las unidades de intervención en crisis. Actualmente el antiguo 28 funge como un centro de rehabilitación psicosocial, es decir, tenemos pacientes que no tienen familia, que tienen una condición de salud mental pero que están estables, y entonces ahí incluso se le da terapia laboral para que ellos aprendan a hacer un oficio, y se le brinda vivienda, se le brinda sus medicamentos, pero no es el objetivo. O sea, el objetivo es insertar los pacientes de salud mental a sus áreas laborales. Tú mencionabas ahorita de ese nicho que hay entre lo que es la salud ocupacional y la salud mental. Ahora mismo nosotros tenemos un 40% de ausentismo laboral se produce por trastornos mentales. Aún no Pero se son han un número, ¿no? Pero espérate, ¿cómo reportados. fue? 40% del ausentismo laboral se debe a trastornos mentales, aunque no sean reportados por las empresas. Es decir, ese paciente es un número alto, es un número bastante alarmante. Yo no conocía esa estadística. Mira, Sí, claro eso que me sí. dio. Entonces, eso es un nicho que de hecho es uno de los nichos que estoy apasionada. Yo incluso inicié la maestría de salud ocupacional antes de empezar la residencia de psiquiatría, y ustedes saben que la vida de residente no es compatible con otra cosa y la tuve que dejar. Pero la salud ocupacional y la psiquiatría es algo que debe enlazarse. ¿Dónde tú te pasas la mayor parte de tu día? Claro, En el trabajo.
incluso me atrevería a apostar que más que en tu casa. Inmediatamente tú te levantas y que sabes que tienes que llegar a tu trabajo, ya tú estás trabajando. Tú sales de la oficina y tu jefe te llama y tú sigues trabajando. Tú sales de la oficina y tienes que terminar un reporte y tú sigues trabajando. Entonces vienen los síntomas del trabajador quemado, que no se medica, o sea, el trabajador quemado o burnout no se medica, pero evoluciona a trastorno de ansiedad, evoluciona a trastorno depresivo mayor. Bueno, entonces, y los médicos somos dentro del principal grupo de riesgo, sobre todo durante la pandemia. Somos la población más vulnerable. Ese número que usted da, doctora, me sorprende mucho, y creo que es el momento más oportuno para hacer un llamado a las entidades que tienen que ver con salud pública y lo relacionado a salud global y ocupacional, y tomar en cuenta de que así como hay un programa de medicamentos de altos costos en pacientes que tal vez los pronósticos de vida no sean los mejores, yo creo que también se debe incluir en ese programa, o un programa ya nuevo, los medicamentos también para trastornos de salud mental. ¿Por qué? Porque si esa estadística es tan grande y tú puedes tener una persona que en su edad de adolescente, por el simple hecho de tener un programa de medicación adecuada, puede llegar a ser un ingeniero y ser funcional y puede pasar su vida de manera productiva, yo creo que vale la pena. Bueno, pero también habría que hacer hincapié sobre todo en las estrategias preventivas, en primer lugar, y en fortalecer el rol también de lo que conversábamos también vinculado a la salud ocupacional, pero también a la misma puerta de entrada al sistema, la puesta en marcha de la atención primaria, e incluir como especialidad importante dentro de la estrategia de la atención primaria y dentro del primer nivel de atención, no solo las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las de mayor impacto, o sea, hipertensión, diabetes, etcétera, pero después de pandemia vemos que también la salud mental juega un rol fundamental. Entonces creo que inclusive dentro de la estrategia de atención primaria, que es algo donde a nivel público y privado se está comenzando realmente, veo, a tratar de dar ese paso para que se implemente a nivel nacional, y se ha pedido la opinión de muchos organismos. En mi caso, como coordinador del Comité de Acceso y Cobertura de la Cámara Americana de Comercio, básicamente un documento de posición para la puesta en marcha de la atención primaria. Y uno de los temas que se planteó, en adición al tema de transformación digital del sector salud, que es otro tema importante para la continuidad del paciente, fue el tema de la salud mental. O sea que sí creo que, como oportunamente menciona el doctor López, es importante de que le comencemos a prestar más atención, pero también nosotros en nuestras respectivas esferas de trabajo, porque si donde trabajamos por ley es obligatorio tener comités de salud ocupacional, ¿cuántas empresas realmente lo están llevando a cabo, incluyendo hospitales, incluyendo la parte de salud mental en esos comités? Entonces yo creo que nos toca hacer una revisión a lo interno también primero, para comenzar a dar el ejemplo. Sí, pero es muy importante lo que tú comentas, porque en materia, como empezamos hablando al inicio de la entrevista, de salud mental, hay muchas cosas todavía que podemos hacer en el país. Y entrevistas como estas que nos ponen en plano y en llano la realidad de la salud mental en el país, pues es una buena iniciativa, y que en verdad que aquí en el Poder de la Salud, que tengamos estos escenarios para poder expresar y comentar miras a soluciones a futuro con relación a la salud mental, que increíblemente ese número me ha sorprendido, de un 40% de ausentismo laboral. La verdad que es increíble, o sea, me sorprendió. Claro, y sobre todo que nosotros, por ejemplo, yo en mi caso como experto en prevención, y que me ha tocado desarrollar múltiples programas corporativos de bienestar, los vinculamos en muchas ocasiones más a temas como chequeos ejecutivos, como programas vinculados, y sí se incluye el tema de salud mental, pero de manera tímida. O sea que creo que hay una oportunidad, hay que ser más agresivo, de ser más inclusivo y más agresivo, cuando la verdad todos somos seres biopsicosociales. Exactamente. Doctora, entonces vamos a hablar un poquito más con relación a los procesos a nivel de trastornos obsesivo-compulsivos, a nivel de esquizofrenia. Háblenos un poquito de ¿cuáles son los diagnósticos más frecuentes? ¿Qué diagnóstico más frecuente usted ve en su consulta? Actualmente los dos diagnósticos más frecuentes son trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad está de moda.
Tú ves lo que comentaba ahorita. La ansiedad está de moda, ¿verdad? No es que es una moda, creo que ha llegado el momento de validar esos síntomas de psiquiatría. Los pacientes ansiosos son aquellos pacientes que rotan por muchas especialidades. De repente van donde el ortopeda, de repente generalmente llegan captados por la consulta de cardiología. Doctora, pero es que yo tengo taquicardia, yo siento que se me sube la presión. De repente van a una consulta de neumología, pero es que yo no siento el aire, y de repente yo estoy respirando, pero el oxígeno no me llega, mis pulmones están fallando. Van a la consulta de gastroenterología, doctora, pero es que yo siento un vacío y un peso en la boca del estómago, y ruedan por todas esas especialidades, y de repente simplemente hay que derivarlos a un psiquiatra. Lo medicamos para su ansiedad generalizada, dura de 6 a 9 meses en su tratamiento, y toda esa sintomatología pasa. El trastorno depresivo mayor por igual es un paciente que en 2 semanas de repente tenemos que ha perdido funcionalidad, ya sea en el área laboral. De repente es una persona que usted operaba 5 pacientes al día, pero de repente usted comienza a sentir una fatiga y usted está durmiendo relativamente bien, pero esa fatiga hace que en su día a día no pueda cumplir con las actividades cotidianas que antes llevaba. De repente usted era una persona muy cariñoso con su esposa, con sus hijos, y usted comienza como que a alejarse de la familia. Lo que comentábamos de disfrutar las cosas que antes usted disfrutaba, la pérdida de apetito, el estar irritable. Yo vengo y digo, bueno, esa mata no está centralizada, y la muevo hacia la izquierda, pero eso a usted lo detona. O sea, no, pero esta doctora vino aquí a interrumpirme mi programa, este es mi programa, este es mi espacio, y de repente entramos en una discusión que nadie entiende ese estado de irritabilidad, el perder el sentido a su vida. Usted se comienza a preguntar, pero ¿cuál es la razón de yo estar vivo? O querer atentar en contra de su vida. O sea, la tasa de suicidio que tenemos actualmente es altísima, y uno de los principales trastornos implicados es el trastorno depresivo mayor. El poder salvar una vida está en manos de la psiquiatra, del psiquiatra. El hecho de usted derivar un paciente a tiempo a psiquiatría puede hacer que usted le salve la vida. Cuando hablamos ya de trastornos tipo esquizofrenia, pues son trastornos un poquito más crónicos, donde el paciente va teniendo un deterioro cognitivo y funcional pues inevitable. Todavía no hemos dado con el fármaco donde podamos curar la esquizofrenia, pero de repente es un paciente que tú le puedes estabilizar y puede ser incluso funcional. Hay esquizofrénicos que son funcionales. Tenemos, por ejemplo, medicación de depósito, que se ponen inyecciones hasta una duración de 6 meses con baja dosis de vía oral, es decir, que son pacientes que se pueden insertar. Y pues tenemos los trastornos de estado de ánimo tipo bipolares, que no son el bipolar que está contento conmigo en la mañana y en la noche está triste. Eso no es bipolaridad, señores. Hablar de bipolaridad es hablar de un paciente que te hace episodios depresivos, es decir, una depresión mayor, 2 semanas, con un estado de ánimo deprimido, con pensamientos de muerte, con una anedonia, con una fatiga, y entonces este mismo paciente pues lo vemos un tiempo después en un estado de euforia, de manía, de expansividad, y eso es lo que se llama la bipolaridad, oscilar entre esos 2 estados que son los picos, o estamos muy en el piso o estamos muy arriba, pero eso no es en un mismo día, sino que se hacen episodios con tiempo determinado. Doctora, el individuo que llega a los 50, se opera de bariátrica, se pone cabello y compra un carro descapotable, ¿eso es psiquiátrico? No, háblenos de ese individuo, a ver. Eso no es psiquiátrico hasta que se demuestre que está en un pico de euforia. Por ejemplo, un paciente en manía que dice, bueno, yo voy a gastar todo mi dinero, pero así un paciente que lo haga consciente, que le diga, o sea, que a su familia, yo me pongo cabello y mira, y me compro el convertible, ¿me puedo escudar de una enfermedad psiquiátrica? No, claro que no, eso no es una enfermedad mental. Una buena idea. Ahora, ese escenario lo podemos tener en un episodio de manía, pero ese episodio de manía no va a ser gradualmente, o sea, no va a ser que va a ir a su médico de una manera planificada, que va a utilizar sus ahorros de una manera planificada, sino que un paciente en manía te hace todo eso en un mismo día.
pero lo llamó la esposa del individuo y le dice, mire, este hombre está volviendo loco, mire lo que está haciendo. No, ¿Qué usted le dice? hay que hacer una evaluación, Claro, vamos al es consultorio. un problema, hay que entenderlo. Hay dos factores claves para diagnosticar un trastorno de salud mental, que son el tiempo y la funcionalidad del paciente. ¿En qué tiempo ocurrió esto y qué tan funcional o disfuncional está siendo el mismo? Bueno, Nos fuimos con un Nos diagnóstico fuimos con un entonces diagnóstico para de comprar el crisis. carrito. caramba, doctora. Doctora, miren, surgen muchas preguntas. Aquí también me han hecho un par de preguntitas aquí por WhatsApp y me preguntan de manera rápida, ¿cuándo debo de acudir a un psiquiatra y qué sería una emergencia psiquiátrica? Me parece una pregunta buena. Esa. Emergencia, la principal emergencia psiquiátrica es cuando una persona está haciendo mención de atentar en contra de su propia vida o en la vida de otra persona. Esa es la principal emergencia psiquiátrica. Y cuando tenemos los cuadros de psicosis o expansividad, es decir, psicosis es desconexión de la realidad. De repente, Héctor comienza a decir, bueno, es que yo soy primo de Abinader y Luis Abinader me ha nombrado gerente general de la República Dominicana y entonces yo tengo 40 millones en el banco. O sea, hay una desconexión brusca de la realidad, agresividad. Un paciente que de repente comience a golpear, ya sea espacios físicos o personas, entonces ya sabemos que está en un estado de incontrolable. Entonces eso es una crisis de salud mental que hay que atender la vía emergencia. Entonces, ¿cuándo acudir al psiquiatra? Pero no de emergencia, es decir, por consulta. Cuando vemos cambios en nuestro estado de ánimo, es decir, de repente yo era una persona súper feliz, yo era el alma de la fiesta, yo siempre era que armaba todo lo junte de la oficina, yo era que celebraba los cumpleaños, y de repente yo me veo rezagada, que eso me pesa. Entonces, eso es un cambio en tu estado de ánimo. Eso hay que acudir a una consulta de psiquiatría. Cambios en nuestro patrón alimentario. De repente yo comía mucho y ahora no como nada, he perdido apetito. Eso es un cambio que hay que tiene que ser evaluado por un psiquiatra. O puede ser el caso contrario, que es un paciente que está con hiperfagia, comiendo de más. Es una persona que se levanta en la madrugada a comer. Tú ves que la comida fría se le está comiendo de la nevera. Entonces eso es un cambio que debe ser evaluado por un profesional de salud mental. Cambios en tu patrón de sueño. El sueño, recuerden que les dije que es vital para mantener un estado de bienestar. Si de repente estás durmiendo demasiado o estás durmiendo muy poco, es algo que debe llevarte a una consulta de salud mental. Bueno, doctora, estamos finalizando el espacio y queremos aprovechar el momento, primero para agradecerle la entrevista que ha sido interesantísima, pero también para que dé unos últimos consejos para la población en sentido general y que uno de esos consejos esté vinculado al uso excesivo también de electrónico que vemos también en los niños y algún consejo que le pueda dar a los padres en ese tenor. Mira, estamos en el mundo de la inmediatez. Todo el mundo quiere saber todo ahora mismo, lo más rápido posible. Entonces, efectivamente, lo que son las pantallas, lo que son las redes sociales, son disparadores de dopamina. La dopamina es la sustancia encargada de hacerte experimentar placer. Entonces, obviamente, tú tienes un placer instantáneo. Ahora, el exceso de dopamina también es malo. Entonces, si pudiéramos optar por utilizar menos pantalla y quizás conectar un poquito más con ejercicio, con naturaleza, con familia. Tú de repente ves en un restaurante 2 personas de frente y eso es ahí, con el celular en la mano. Vamos a conectar con el ser humano. Hay que recordar cuando no podíamos ni siquiera abrazarnos porque teníamos miedo de contagiarnos de una enfermedad. Ahora podemos abrazarnos, podemos hablar y podemos estar en un espacio abierto sin mascarillas. Entonces vamos a aprovechar eso. Alimentación saludable. No es que no te puedes comer tu chicharrón, pero eso no puede ser 3 veces a la semana. De acuerdo, bueno, concluimos este espacio, le damos muchísimas gracias a la doctora y creo importante que a modo de conclusión de este programa, un chequeo médico a tiempo puede cambiar su vida y también puede salvarla. Es importante que acuda no solo al médico físico, sino también de que opte por ir a una consulta de psicología o de psiquiatría. Hasta el próximo martes, nos vemos pronto.